Hola, bienvenidos una velada más a este programa. Somos enfermeras. Ya saben, un espacio que patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Iniciamos una nueva temporada, ya lo hemos visto en programas anteriores, abarcando temas relacionados con el mundo de la enfermería, pero también muy vinculados a los tiempos complicados, difíciles, complejos que estamos viviendo en los últimos muchos meses. Hoy nos acompaña un repetidor que además nos encanta tenerle con nosotros porque nos cuenta siempre cosas que son muy interesantes. Les estoy hablando de Carmelo Gómez Martínez. Ya saben que en Somos Enfermeras, en la edición anterior también nos acompañó, pero en esta ocasión tenemos a Carmelo por motivos más que importantes. Antes me van a permitir que les recuerde que Carmelo es el presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, además de vocal en Murcia de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Además, Carmelo coordina 3 residencias y 8 centros de día. Carmelo, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Manuela. Encantado de nuevo de tenerte con nosotros. Gracias. Evidentemente, tu presencia en este espacio, como todos los telespectadores ya están pensando, se debe a que vamos a hablar de mayores y vamos a hablar de residencias. La primera pregunta, así a bocajarro, como un cañonazo: pandemia, residencias, el día a día, ¿cómo lo están viviendo, al menos desde tu experiencia como coordinador de 3 residencias y de 8 centros de día? Pues con mucha preocupación y cautela, como no puede ser de otra forma. Ahora mismo es un trabajo muy duro el ser enfermera en una residencia de mayores en plena pandemia. No ha habido para nosotros un descanso. Empezamos en marzo con lo que llamamos entonces la primera gran oleada. Y para nosotros no ha habido una segunda oleada, sino un repunte de lo que ya empezamos en un momento a trabajar. Nos pilló muy a pie cambiado, nos pilló a todos a pie cambiado, hubo aquello sus consecuencias y nos da miedo porque siguen habiendo ya rebrotes y eso nos preocupa enormemente porque cada vez hay menos enfermeras. Claro. Y cada vez hay más nuevas responsabilidades que antes no se tenían. Como ya hablábamos en los programas del año anterior, hablar de la población es hablar de una población cada vez, al menos en este mundo, primer mundo que vivimos, más envejecida, con una esperanza de vida mayor. Bien, es cierto, pero también es cierto que hay personas que llegan con mejor calidad de vida que otros. Personas que deciden de forma voluntaria estar en una residencia, liberar a los hijos o a los familiares de su estancia en los domicilios y, por tanto, aunque siempre hacen falta más, tenemos que recordar que en la región de Murcia, y si mis datos no fallan, son 62 las residencias que hay, 58 son privadas, 4 públicas, y que en conjunto aproximadamente atienden a unas 4.000 personas. ¿Me equivoco? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo no sé si me aventuro mucho al decir que las residencias, que los centros de día son probablemente el sector de los más vulnerables dentro de esta sociedad sociosanitaria en la que estamos inmersos en este momento. Sí. Has dado plenamente en el tema más complejo, que es sensibilizar a la población y también a las administraciones de la vulnerabilidad extrema que tiene la población a la que nosotros atendemos, a las personas que nosotros atendemos. La población mayor, por sí, no tiene por qué ser más vulnerable, ¿no? Es cierto que tiene unas características que la hacen más vulnerable. Unas peculiaridades, sí. Una peculiaridad que va asociada al envejecimiento, pero no por ello. Ser mayor significa estar enfermo. Hay unas características muy concretas. Pero dentro del grupo de personas mayores vulnerables hay unas que nosotros decimos las frágiles. Esas personas de extrema dependencia, que son las que muchas de ellas, no todas, realmente la población que vive en residencias de mayores está en torno al 5 o 6% de mayores de 65. Pero la que vive en residencias es una población extremadamente frágil, con muchos problemas de salud, pluripatología, con muchos síndromes geriátricos y que requiere realmente gran atención y que tiene muchos problemas en caso, por ejemplo, como con un COVID. Ya sabemos que el COVID se ceba especialmente en sistema inmunológico deficitario, envejecidos en este caso, y nuestra población es susceptible toda
toda, no hay ningún tipo de excepción. Carmelo, con esta situación que ha generado la COVID-19, los centros han disparado, los centros de mayores han disparado todo tipo de costes. Han tenido que contratar más personal, implantar más seguridad, realizar acciones preventivas. ¿Han calculado la cantidad en estos últimos meses y con la pandemia que ha necesitado, que ha invertido el sector y sobre todo estos costes, quién los asume? ¿La familia, la residencia, la administración? Estos costes, cierto. Yo trabajo en un sector, soy sanitario, pero dentro de un sector social. No se nos puede olvidar que las residencias, sigo diciéndolo, no son hospitales, no son estamentos sanitarios. Son casas muy grandes donde tienen que haber mayores y donde hay ciertos servicios, como puede ser de enfermería, que se hace precisamente para esa monitorización de esa fragilidad. Pero eso no nos convierte en estamento sanitario. ¿Qué ocurre con eso? Pues que cuando aparece la pandemia y hay que empezar a desplegar medidas, esas medidas son de carácter sanitario, aunque tienen un impacto en lo social, ¿de acuerdo? Y lógicamente, como bien decías, entre contratar personal, cambiar infraestructura, resectorizar, eso significa básicamente crear grupos estancos de personas que tienen que atender los grupos estancos de otras personas, y eso ya te altera cualquier tipo de plantilla. Se ha incrementado la plantilla, empezamos a trabajar con cosas que nunca en la vida habíamos trabajado, salvo excepciones, como EPIs completo, y eso en este sector, calculados en el mes de junio, más o menos, en un informe formal que se registró en la Consejería de Política hace ya Social. 6 meses. Eso estaba entonces estimado en 4 millones de euros, ¿de acuerdo? 4 millones de euros para un sector donde lo que nos paga la Administración por plazas concertadas, decimos, es muy, muy poco. Hay residencias que son privadas puras, ¿de acuerdo? No tienen plaza concertada y que yo no sé muy bien si esos costes irán asociados al anciano o no, pero en la otra residencia, sobre todo en la plaza concertada, no va asociado a un incremento de precio al mayor. El mayor no tiene culpa de las medidas que hay que tomar. Son medidas estructurales que están tomando las residencias y que están soportando las entidades a su propio pulmón. Y esto en entidades como pueden ser asociaciones, fundaciones, cualquier tipo de entidad, da igual. Esto, hoy por hoy, la Administración no ha hecho ningún tipo de caso, desde el mes de marzo que estamos reivindicándolo. Ese silencio de la Administración en un sector tan vulnerable, porque yo sigo pensando que es un sector vulnerable, repercute de forma negativa no solo en nuestros mayores, sino en los centros donde están viviendo. ¿Qué les han dicho? ¿Han mantenido algún tipo de encuentro? ¿Qué reacción han tenido? Porque me consta, y en los medios ha aparecido en los últimos meses, esas quejas constantes de distintas asociaciones, como la suya, zarandeando a la Administración y pidiéndole, ven al suelo, date cuenta de cuál es la realidad y la situación que estamos viviendo. Efectivamente, sí, se han intentado mantener todo tipo de encuentros y se han mantenido muchos encuentros con consejera de Política Social, con consejero de Salud, pero da la sensación muchas veces de que uno se lanza a los otros la responsabilidad. Uno achacando que somos entidades sociales y los otros diciendo que esto es un coste sanitario y hay que ir a lo sanitario. Esto es el germen del problema de los socios sanitarios, por eso me molesta mucho que hablen de los socios sanitarios con tanta libertad. No existe los socios sanitarios sin la coordinación de administraciones. Es lo que estamos presenciando. Las administraciones van por separado, ninguna quiere coger la sartén por el mango y mientras tanto, Manuela, está aumentando el riesgo de que ocurran cosas graves en residencias porque las residencias solas no podemos hacer frente a esta gran lacra como puede ser la COVID. Desde luego la Administración debería ya dar un paso, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, hacia adelante y coger el toro por los cuernos, pero como decía, es simplemente mi impresión y así la traslado. Carmelo, debemos volver a centrarnos en esta pandemia que sin duda es lo que nos trae de cabeza prácticamente en el último año a todo el orbe, a todo el mundo. Decíamos que la pandemia-19 ha generado situaciones un poco peculiares, a veces que nos han hecho mucho daño, que nos han molestado, que nos han sorprendido. Hemos visto cómo algunos centros, como algunas residencias se han vuelto envueltas en polémicas por el trato que algunas personas, por llamarlo de algún modo,
han dado a esos residentes, a esos ancianos que estaban dentro. No han sabido cuidarlos como se merecen. Por otra parte, esa situación que afortunadamente han sido muy pocos los casos cuando han llegado a la sociedad, han molestado a la sociedad porque veíamos en ellos a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero sobre todo han generado mucha tristeza, sobre todo pensando que eso podrían ser alguno de los nuestros. Ante esa situación, un responsable de una residencia, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Cómo nos tranquiliza, si se puede utilizar la palabra tranquilidad, cuando degenerados, degeneradas actúan así con nuestros mayores? Lo has dicho bien, es una cuestión de degeneración humana. Es una cuestión que es un riesgo que tenemos, pero como cuando vamos a un hospital o cuando dejamos a nuestro hijo en la guardería. Es algo que nos duele muchísimo a la gente que trabajamos en esto tantos años. Sí, porque afortunadamente no es lo normal. Afortunadamente no es lo normal, pero nos sigue doliendo exactamente igual. Ahora, nuestro sector donde yo trabajo, que es en residencia, para la sociedad sigue siendo un chivo expiatorio de sus culpas o de su situación. No podemos olvidar que ahí viven ancianos que en otras épocas vivían en casa. El mundo en el que vivimos hace que tengamos que recurrir a estamentos como residencias para poder dejar a nuestros padres en manos de personas que les cuiden como mínimo como nosotros les cuidaríamos. Cuando ocurre todo esto, aparece siempre ese fantasma de ese asilo decimonónico donde los ancianos estaban, ¿no? Yo puedo dar fe del sector, de las asociaciones que conozco, que trabajan todos los días muchísimo, mucho, cuando digo mucho, pelean mucho con la propia administración para exigir calidad en el servicio, para que la inspección tenga un verdadero protocolo que se centre en la calidad, para que no ocurran ni ese tipo de cosas, ni siquiera se cree la tentación. Me consta del cariño y el amor, voy a decirlo así, amor con que el personal en los centros que yo conozco trata a sus residentes, a sus ancianos, a sus abuelitos, como los llaman. Sí. Por eso nos duele tanto cuando aparecen cosas así, porque nos ponen en cuestión a todos. No debería ser así, pero nos sigue doliendo a todos. Somos los primeros que pedimos de verdad responsabilidades, somos los primeros que decimos que a esa gente no se le puede ir con chiquita, o sea, hay que castigarles como se merece para que sea ejemplar, pero no se puede criticar a todo un sector por casos que surgen. Muy puntuales. Y en este mare magnum, y siguiendo con el tema de la pandemia, yo ya no sé si estamos en la segunda ola, al inicio de la tercera, bueno, los expertos nos contarán. Pero la pregunta ahora es importante y me temo que la respuesta ya nos la has ido adelantando en esta entrevista. ¿Están preparadas realmente las residencias para segundas, terceras y posteriores oleadas de un virus como el que tenemos encima, pero además con otro añadido, con la gripe, que la tenemos ya no solo llamando, sino encima? Pues mira, yo tengo que ser muy realista, yo no suelo contar mentiras, te acuerdo como San Piadosa de la Carta de los Reyes Magos a mis hijas. No suelo ser, tengo que decir las cosas claras. Hoy por hoy las residencias están en grave riesgo de no poder hacer frente a esto si las administraciones no les apoyan. Las residencias por sí solas no pueden hacer frente a esto. Pongo un ejemplo muy rápido. En una intervención de una residencia, cuando hay un brote, el número de enfermeras se triplican y se duplica el número de personal auxiliar. Con eso te lo dicen todo. Con eso ya te lo está diciendo todo. Si no se apoya a estas instituciones de una forma seria por parte de la administración, no estamos seguros de que podamos cubrir todos los riesgos de una pandemia en una residencia que sabemos que tiene consecuencias verdaderamente catastróficas. Entonces, con esto me está contando que probablemente no hay suficientes enfermeras y personal sanitario, que esa falta de personal puede llevar a otros problemas dentro del centro, pero vamos punto a punto. ¿Existe un plan de respuesta con las enfermeras que hay en este momento? ¿Cómo están llevando esa situación? Porque es estrés. En otras ocasiones, otros profesionales del mundo de la enfermería que nos acompañan en este programa dicen algunas están yendo a otros sitios porque el salario es mayor, porque a lo mejor trabajan menos y esto al final puede ser una pescadilla que se muerde la cola. Exactamente, esa es la situación actual tal cual has dicho.
Nos encontramos con un gran problema y es que la edad media de la enfermera que trabaja en residencia, nosotros lo hemos dicho siempre, hay un gran amigo, mi maestro de enfermería geriátrica, que ya lo he dicho otras veces, Diego Nicolás, nos autollamaba cuarteles de invierno. Hemos solido ser siempre instituciones donde las enfermeras puntuaban durante algunos años para poder luego trabajar en bolsa pública. Hoy por hoy, con el efecto llamada del Servicio Murciano de Salud, donde busca enfermeras por todos lados, las enfermeras se suelen ir no solamente por el sueldo, que es bajo. Hoy, por ejemplo, en prensa, un sindicato concreto decía el tema de las entidades, ¿no? y criticaba un poquito que las condiciones laborales no eran correctas. Es bueno recordar que la residencia, la mayor parte se rigen por convenios colectivos de carácter nacional que firman precisamente ese mismo sindicato y otro más, los mayoritarios en España, que ahora se quejan de que los salarios son bajos, cuando las enfermeras hace ya años que estamos diciendo que estamos haciendo funciones nuestras y de otro tipo que no se corresponden ni con los salarios ni con la categoría profesional que hoy por hoy estamos desempeñando y que creo que nos merecemos después de tantos años. La enfermera especialista en geriatría, por ejemplo, no se reconoce a nivel laboral y eso crea mucho rechazo. La gente a una residencia, a una enfermera de residencia va, cuando está dentro se te suelen decir esto no es lo que yo me imaginaba o esto no es lo que a mí me han contado. Claro, eso hace que hoy por hoy aumente el riesgo. Estamos en una situación complicada. Hay enfermeras vocacionales que se han quedado en las residencias con los ancianos y hay enfermeras que no son vocacionales y a la primera oferta de turno se fueron sin importarle realmente si había más enfermeras o menos enfermeras en la residencia. Y eso también nos duele, hay que decirlo, porque todo no es bueno en nuestro sector. Eso también nos duele a los que creo que somos enfermeros vocacionales. Pues hablando de vocación hay una parte que a mí humana, que es también la que me interesa, y es hablar de los familiares de estas personas que están en las residencias. Hemos visto imágenes en los últimos meses que a mí, por ejemplo, me han llegado al corazón. Es decir, esos enfermeros que se han quedado en residencias, que no han salido de ellas durante muchas semanas para evitar que el virus entrara y salvaguardar a sus ancianos. Hemos visto cómo otros, a través de sus propios teléfonos, han contactado con la familia para hacerles ver que sus mayores, sus seres queridos, estaban bien. Hubo como una apertura en esos meses de verano en los cuales las residencias parece que se vuelven a abrir, los familiares vuelven a entrar, pero a pesar de eso, las familias parece que están en pie de guerra. Hay momentos que las residencias han dicho no se puede entrar para guardar o sobreguardar a todos ellos. ¿Cómo está siendo la actitud de esos familiares tras esas dos oleadas COVID y qué les diría usted a aquellos que tienen mayores en residencias que nos están viendo y que también a la hora de la verdad dan y crean opinión? Pues mire, yo lo primero que te tengo que decir, Manuela, es que cuando se decide que no hayan visitas o que se abran las visitas, no somos las residencias que lo decidimos. Lo decide el IMAS a instancias de salud pública. Nosotros hoy por hoy no podemos decidirlo, es como con los bares, el bar no puede decidir abrir o cerrar, salud pública dice que se cierra y se cierra. A nosotros nos pasa igual con las visitas. Ese es el primer mensaje a la familia. Miren, ya ojalá pudiéramos nosotros en otras condiciones poder hacerlo. El segundo mensaje es que entendemos perfectamente, porque muchos de esas familias los conocemos de todos los días. Sabemos lo que les duele la lejanía, sabemos lo que les duele la sensación de qué estará pasando con mi madre o con mi padre. Sensaciones que empeoran cuando ves, como hemos dicho anteriormente, algo en el periódico, en la televisión que te pone los pelos de punta, o cuando cada día, en cada telediario, los primeros números, después de decir número de muertos, son el número de ancianos en residencia. Cuando los periódicos te hablan continuamente de brotes en residencia. Sabemos que ese dolor, muchas veces, porque somos especialistas en esto, ese dolor muchas veces se traduce en rabia, en frustración. Y eso no hay otra forma de canalizarlo que con reclamación, con denuncia, con desesperación. Pero también hay que decir que hay muchas familias que nos están llamando para darnos mensajes de apoyo, para decirnos de verdad, creemos en vosotros. Son realmente las que más nos están apoyando. Por eso, el gran mensaje es, de verdad, estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está en nuestras manos, para cuidar de la mejor forma posible, antes de una manera y ahora de otra, a su padre, a su madre, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela. De verdad, hacemos todo lo que podemos y está en nuestras manos.
Ojalá pudieran ser las cosas de otra manera, pero de momento no pueden ser. Esperamos que pronto, esperamos de verdad con mucha esperanza que pronto podamos normalizar esa situación como era antes. De momento les pedimos, pues eso, comprensión, pero también nosotros les mostramos nuestra comprensión. Sabemos que es normal. Si tienen que desahogarse, que nos llamen, que aunque sea a veces a costa de enfado, suele pasar que se empieza con enfado y terminan diciéndote, sí, yo sé que lo estáis haciendo lo mejor que podéis. Pues aunque sea para eso, que nos llamen, que aquí estamos para echar una mano. Esa enfermería también, psicosocial. Hay que ayudar a la persona que ha estado cuidando toda su vida de su padre y de su madre y que ha puesto una persona en nuestras manos, una persona muy querida, para que nosotros cuidemos de ella hasta el final de su vida. Lo entendemos. Así que quedamos con las manos abiertas para lo que necesiten. Yo sé que lo estáis haciendo muy bien. Gracias a todas las residencias del mundo, para las de Murcia especialmente. Ojalá pronto la Administración se lance al ruedo con vosotros. Ojalá tengamos pronto muchas y buenas enfermeras haciéndose 2000 horas, pero cobrando como se merecen por su trabajo. Y Carmelo Gómez, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por hablarnos de geriatría, por hablarnos de mayores, por hablarnos con humanidad. Y no descarto en una ocasión cercana volver a pedir tu presencia en Somos Enfermeras. Cuando tú quieras, Manuela. Muchísimas gracias. A ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, la próxima semana o en unos días volvemos a estar juntos con otros temas relacionados con el mundo sanitario y sobre todo con el mundo de la enfermería. Aquí en Somos Enfermeras, este espacio patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Hasta luego.